Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, ya en su 10ª temporada en el aire. Bueno, el programa de hoy es a pedido, Javi, ¿no? Sí, sí. Gente Listo. que me paró por la calle y me dijo, doctor, ¿por qué no hablan un poquito de los beneficios de la actividad física? Vamos luego del corte a hablar efectivamente de esto, no solo desde el punto de vista, cualquiera de ustedes me puede decir, pero Colombo, todos sabemos que es bueno hacer ejercicio. Sí, pero uno por ahí queda ceñido, me dijo el cardiólogo que me tengo que mover porque bajo el colesterol, porque quiero ir al gimnasio, porque necesito tener un buen cuerpo para el verano, y en realidad la actividad física es mucho más en realidad de lo que ustedes se pueden imaginar. Así que luego de un breve corte estamos con Javier desarrollando el tema. Bueno, volvemos del corte y les comentábamos que a pedido vamos a hacer un programa de actividad física. En realidad, como bien les decía, ustedes piensan en la actividad física cuando van al consultorio de algún médico, llevan algún análisis, me dio alto el azúcar, qué hago con el colesterol, los triglicéridos, la diabetes, la presión, pero siempre piensan básicamente en que tengo que hacer ejercicio para corregir algo a pedido de algún alguien o por indicación de algún alguien que me dijo esto está mal. Y en realidad, aunque saben que es bueno, la mayoría de ustedes desconocen cuáles son los beneficios reales. Antes de ir al tema nuestro, que es el que ustedes conocen mejor probablemente, que es la cardiología, los distintos problemas metabólicos, la hipertensión, y antes de hablar de los distintos tipos de deporte, qué beneficio tiene cada uno en particular, para que tengan una idea de que podemos hablar muy lejos de corazón cuando hablamos de ejercicio. Por ejemplo, las mujeres que ingresan en la menopausia. Todas ustedes seguramente tienen presente el calcio, multitud de propagandas de yogur explicándoles que el calcio... Pero nadie les explica que la que se mueve, la que hace actividad física, sobre todo si lo hace desde chica, es más factible que aunque tenga osteoporosis no se quiebre. Es decir, una osteoporosis en una mujer que no ha hecho ejercicio en la vida tiene mucho más riesgo de fracturarse que aquella que ha estado en movimiento. Aunque las dos tengan osteoporosis, aunque la densitometría ósea pueda ser parecida. Un segundo punto, Javier de esto también sabe mucho, son por ejemplo la gente que fuma. Bueno, ¿qué hago? Dejé de fumar. ¿Cómo me controlo? Una de las primeras cosas que uno recomienda, más allá de si le doy un caramelo dietético, si toma botellas de agua mineral o qué, es muévase. Es muévase. ¿Y por qué es muévase? Muévase por la liberación de endorfinas, sobre todo es un buen calmante de la ansiedad. De alguna manera hay mucha gente que fuma por ansiedad y ese ejercicio ayuda a calmar la ansiedad y a acompañarlo. ¿Se agota ahí? No, hay cosas más sorprendentes. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que no es ejercicio y que para muchos de ustedes no es ni siquiera un deporte. Ajedrez. Bueno, ¿qué tiene que ver el ajedrez con la actividad física? Les recuerdo que el doctor es maestro internacional de ajedrez. Bueno, voy a hablar Así de que dos... puede hablar con muchísima propiedad. Voy a hablar de dos de mis ídolos, dos monstruos en su momento. Uno el legendario Bobby Fischer, aquel norteamericano que destrozó a los rusos y los destronó. Bobby era un tipo que como parte de su entrenamiento rigurosamente jugaba al tenis. Es más, cuando va a ese famoso match con Spassky en Islandia, la isla del hielo y los volcanes, pidió una cancha de tenis que tenía y con un adversario disponible las 24 horas para jugar. Un segundo monstruo, Garry Kasparov, es un excelente corredor de 100 metros, es un excelente jugador de fútbol y hace gimnasio o hacía gimnasio todos los días. Duplicaba incluso las sesiones de gimnasio en las épocas de competencia. ¿Qué tiene que ver eso, Fer? Bueno, que quieran hacer ejercicio. Aquí hay dos o tres cosas. Por un lado, hablamos ya, cualquier torneo de algo, de lo que sea, despierta una cierta ansiedad, esto ayuda. Pero por otra parte, aunque ustedes no lo puedan creer, el ejercicio activa nuestra actividad cerebral, activa la circulación, por lo tanto llega más oxígeno. No solo eso, investigaciones recientes de los españoles nos dicen que el ejercicio puede reclutar neuronas. ¿Y para qué sirve? Sirve para que la gente que hace ejercicio en forma regular tenga menos demencia. E incluso, en las etapas iniciales de un Alzheimer, en las iniciales, el ejercicio puede ayudar a retardar la evolución. Ustedes van a ver que los neurólogos piensan distinto de los cardiólogos en cuanto al ejercicio. Un neurólogo jamás los va a mandar a un gimnasio, les va a decir siempre al aire libre.
Un neurólogo nunca les va a poner tiempo, como decimos los cardiólogos, más de media hora. No, no, de ninguna manera. El neurólogo quiere que uno transpire. De manera que el cerebro también responde, aunque nos parezca de alguna manera mentira. Finalmente. Ni hablar de la parte metabólica. Que eso te la vengo dejando a vos. Te la vengo dejando a vos, profeso, pero bueno. Te la vengo dejando a vos porque quiero que la gente entienda que el ejercicio es mucho más que una indicación del cardiólogo o del clínico porque me subió el colesterol. Terminamos de hablar de Alzheimer, demencia, entonces vamos a hablar de gente mayor. Porque no hay una edad para empezar. Uno tendrá que saber qué es lo que puede hacer acorde a la condición física y a la edad, pero no hay una edad para empezar. Se puede empezar a cualquier edad. Uno tiene que saber que hay en este momento estudios donde a individuos por encima de 70 años uno mide con qué o en qué velocidad tardan en caminar 4 metros. Por supuesto estamos hablando de segundos. Alguien que camine esos 4 metros a velocidad de 1 segundo por metro difícilmente tenga problemas. Los problemas empiezan cuando es 0.8 y si estamos prácticamente en el medio segundo por metro, entonces tenemos o vamos a tener dificultades graves. El pantallazo así de hablar de osteoporosis, que seguramente muchas de las que nos escuchan nunca lo tuvieron en cuenta. El pantallazo para hablar de que el cerebro, aunque no haya músculo, digamos en este caso en particular, se beneficia particularmente y mucho. Lo que nos ayuda, incluso con la demencia, es para que tengan una idea. El ejercicio no es, bueno, Javier decía en una época que si viniera un comprimido sería el medicamento más recetado del mundo. Vuelvo a decirles, diferimos en las especialidades, ya les dije, un neurólogo no les va a poner tiempo, un neurólogo les va a decir transpire. Un cardiólogo sí les va a poner tiempo, y ese tiempo que un cardiólogo le va a poner es siempre más de media hora. ¿Por qué siempre más de media hora? Porque los primeros 5 minutos el combustible que usa tu cuerpo es el azúcar que circula por la sangre. No dura más que 5 minutos. ¿Cómo sigue la historia? De ahí hasta la media hora sigue siendo azúcar, pero ahora se llama glucógeno y es el azúcar que tenemos depositada en el hígado. A partir de la media hora empezamos a quemar grasas, triglicéridos normalmente, que se van a transformar a su vez en ese azúcar que necesitamos como combustible para poder seguir. Por eso hablamos de más de media hora, y si fuera posible 1 hora mejor. Estamos hablando también, cuando hablamos de esto, que tiene que tener una continuidad. Yo hago media hora, pero en esa media hora no me puedo detener. Porque si yo, es la razón por la que por ahí cuando alguien le llega al consultorio, doctor, mire, yo ando todo el día en la oficina, subo y bajo escalera, subo y bajo escalera. No me sirve porque te parás delante de un mostrador a hablar con alguien y todo el circuito se detuvo 3 minutos y se echó a perder. Porque vuelve a generarse azúcar en sangre y es volver a empezar. Entonces, tiene que ser siempre más de media hora, no me puedo detener en esa media hora. Es decir, para lo que es la parte metabólica, azúcar, insulina, colesterol. Para todo esto lo que necesitamos no es intensidad, de eso hablará después Javier. Lo que necesitamos primero que nada es tiempo. Eso es clave. Entonces no hay que detenerse. Detalle que omití. Que el ejercicio sea aeróbico, que dure más de media hora, que sea continuo. ¿De acuerdo? Esas 3 cosas son claves. Básicas, fundamentales, porque la gran diferencia es justamente eso, que el paciente tiene que hacerlo continuamente, no discontinuamente, o sea, arrancar los 30 minutos. Dicho esto, también tenemos que comprobar cómo está ese paciente previo a la recomendación de la actividad física y demás, porque tendríamos que hacer alguna cosa básica, algún electrocardiograma y eventualmente alguna prueba de esfuerzo, alguna ergometría, para ver si ese aparato cardiovascular de base no tiene ningún problema serio, porque la caminata no me va a generar una exigencia tan grande que me puede decretar una angina de pecho o aparecerme alguna entidad cardiovascular grave. Pero sí, mínimamente, tener ciertos controles, ¿no?
hacer un laboratorio previo al plan de actividades que vamos a programar para saber dónde estamos parados con el tema del colesterol, con el tema de la glucemia, con el tema de los triglicéridos, el colesterol malo, el LDL, el Capicúa, como nosotros les decimos, para que ustedes lo identifiquen fácilmente en el análisis. El LDL, ese es el malo de la película, y el HDL, ese es el bueno que hablaba Fernando, que cuanto más alto tenemos, más protección nos brinda cardiovascularmente. Nos están haciendo señales como que, sí, en esto se nos fue el primer bloque volando, así que vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte, nuevo bloque, y antes de que Javier continúe con la exposición les quiero contar algo. Javier termina de hablar de las pruebas que uno pide cuando alguien viene a decir, doctor, quiero hacer actividad física. Tengan presente primero cuál es la actividad física, porque si usted va a correr una maratón, hacerle un ecocardiograma Doppler y una ergometría pueden dar fantástico, pero usted puede tener un problema serio igual. ¿Cómo? Sí, puede tener un problema serio igual. Es decir, dependiendo de cuál sea la actividad, hay algo que hay que tener presente, que es el entrenamiento, ¿no? Digamos, el ecocardio, la prueba de esfuerzo, nos dan un pantallazo, pero que nos dicen, mire, su corazón es normal en condiciones normales. Ahora, si uno va a enfrentar una exigencia desusada para la que no está preparado, la historia puede ser otra. Entonces, vamos al cardiólogo, hacemos lo que tenemos que hacer en cuanto a pruebas para saber que podemos hacer actividad física y qué sé yo, a ver, yo siempre tengo el mismo problema. Mi mujer quiere bajar de peso, acompáñame, está bien, yo bajo y ella no. Se van a deprimir, en general se deprimen las mujeres. Pero no nos vamos a separar. No. Dale, depende de lo que vos quieras, ¿no? Aprovechás. Ese es otro tema. Pero bueno, sí hay una diferencia, obviamente, entre el descenso de peso de lo que es un caballero de una dama. Primero porque la concepción del hombre y de la mujer son distintas. Su célula adiposa es distinta. ¿Por qué? Porque la mujer está preparada para un fin sublime y que solamente las mujeres lo pueden dar, que es la maternidad, o sea, tener hijos. Entonces, la célula adiposa de la mujer, nosotros la conocemos como lipogénica. ¿Qué quiere decir eso? Que trata de absorber nutrientes, guardarlos en la célula, porque está concebida para la maternidad. Para dar un ejemplo burdo, si hoy un hombre y una mujer dejan de ingerir alimentos, los depósitos de grasa del hombre se acaban en 3 meses. En la mujer se acaban en 9 meses. ¿Por qué? Porque tiene que crear una personita en la panza y eso es el tiempo que le lleva, por lo tanto está concebida para eso. Entonces el hombre y la mujer hacen la misma actividad, el hombre va a bajar más de peso y la mujer menos de peso, por características propias de la célula adiposa que tiene. Después tiene que ver la cantidad de tiempo que yo hago en la curva de descenso de peso, ¿no? Si estamos hablando estrictamente de lo que es descenso de peso, porque están otros beneficios que después ya vamos a ir hablando, que es el beneficio metabólico, el beneficio para la diabetes, algo Fernando ya dijo de lo que es el beneficio a nivel cerebral, con una reducción de lo que es demencia de manera notable, casi un 40% aquellos que hacen actividad física regularmente. Cuando hablamos de hacer actividad física regularmente, hablamos de 3 a 4 veces por semana. ¿Cuánto tiempo? Y como dijo Fer, la primera media hora prácticamente yo no consumo porque estoy
utilizando el combustible propio del organismo, o sea, esos primeros 5 minutos la glucosa que está en sangre, los siguientes 25 minutos la glucosa depositada en el hígado, y a partir del minuto 31 es cuando yo empiezo a consumir grasas corporales para utilizarlas como sustrato de combustible, convertirlas en glucosa para que el músculo tenga energía para poder desarrollar la caminata. Quiere decir que a partir del minuto 31, suponiendo que vamos a caminar 1 hora, estamos 30 minutos quemando grasas. Si hacemos 1 hora y cuarto, 3/4 de hora, y si hacemos 1 hora y media de caminata, eso ya representa estar bastante más entrenado, vamos a estar quemando 1 hora de grasa. Todo eso va en función del descenso de peso. Entonces, a mayor tiempo de exposición a la actividad física, en este caso estamos hablando de caminar. Y como dijo Fernando, la caminata tiene que ser tranquila. Si voy con mi mujer, yo tengo que poder dialogar con ella, puedo hablar sin fatigarme, quiere decir que no estoy en lo correcto. Si yo me canso al hablar mientras estoy caminando, quiere decir que la actividad física está sobrepasando mi capacidad aeróbica de ese momento. Eso no quiere decir que con el tiempo se va generando un condicionamiento cardiovascular que nos permite hablar cómodamente mientras caminamos sin tener ningún tipo de fatiga, y eso uno se va dando cuenta de que el corazón se va entrenando, la musculatura se va entrenando. ¿Qué aparatos se benefician con la actividad física? No solo el aparato cardiovascular, es decir, donde dijimos que disminuye drásticamente los lípidos, el colesterol LDL, que es el malo, sube el bueno, baja los triglicéridos, eso en el aspecto estrictamente de los lípidos. Pero desde el punto de vista metabólico, sobre todo aquellos pacientes que son diabéticos, van a tener un beneficio muy importante. El paciente diabético va a controlar mucho mejor sus valores glucémicos. ¿Por qué? Porque está consumiendo glucosa mientras hace esa actividad física, también hay una hormona que se llama insulina, que es la que se pone en marcha por parte del páncreas cuando nosotros tenemos la glucemia elevada en sangre. Esa hormona se bombea al páncreas, esa hormona, para descender los valores de glucemia. La actividad física, al quemar la glucosa, está inhibiendo que la insulinemia empiece a actuar. Si nosotros eso desde el punto de vista médico lo queremos tratar, usamos una sustancia que es muy común y todos ustedes generalmente la conocen porque o alguien de su familia o algún vecino o algún paciente o alguien le comentó que está tomando metformina, que es el reemplazo de la insulina para bajar la glucemia. Pero nosotros lo estamos haciendo, ese descenso de la glucemia, o sea, estamos mejorando el perfil metabólico del paciente diabético a través de la actividad física. Y cuanto más tiempo lo hagamos, mejor. Si vamos a kilocalorías, por ejemplo, una caminata de un paciente, para decir de 70 kilos, un paciente obeso, un paciente de 70 kilos, 30 minutos de caminatas, más o menos son 142 kilocalorías. De todos los ejercicios que hay, está por ejemplo el elíptico, que muchos lo hacen en el gimnasio. Ese es uno de los que más kilocalorías en media hora puede entregarnos, son 375, pero hay un deporte que es la natación, que es de lo más completo y que no tiene ningún tipo de sobrecarga en las articulaciones del paciente. Pero el requisito es que ustedes sepan nadar. Eso es básico para poder nadar libremente en la pileta y hacer los tiempos media hora, 1 hora. La natación en ese paciente que con una caminata gastaba más o menos, o sea, se le bajaba unos 140 calorías, 149 calorías, en cambio con la natación está en 272 kilocalorías. Te voy a parar ahí, porque dijiste algo que resulta interesante que la gente sepa.
Dijiste que la natación representa que no hay sobrecarga para las articulaciones. Sí, no hay... Esto es decir que tu peso es cero, es más o menos lo mismo en el agua. ¿Qué pasa en tierra con caminar, trotar? Claro, el tema es este. Cuando yo camino, tengo más o menos, eso está calculado, el peso sobre las rodillas es 3 veces tu peso corporal. Caminando. Caminando. Si yo troto, ya es 7 veces tu peso corporal sobre la estructura de la rodilla. Y si yo corro, es 13 veces. Con lo cual, el impacto sobre esa articulación, que es una articulación que sufre mucho el sobrepeso, tanto las rodillas como las caderas, van a tener un desgaste muy importante. Eso nosotros lo vemos, por ejemplo, damos el ejemplo de los maratonistas que corren los 42 kilómetros en 2 horas, 2 horas 2 minutos, 2 horas 3 minutos. Cuando esos maratonistas nosotros los vemos a los 10 años de su actividad, los vemos caminando como lisiados. ¿Por qué? Porque si bien pesan 50 kilos, o sea que es un peso muy bajo, pero si nosotros lo multiplicamos por los 13 que hablamos, son 600 kilos sobre las rodillas. Corriendo 42 kilómetros sobre el cemento, se destruyen prácticamente las articulaciones. Sin hablar de que si uno va a correr 42 kilómetros, tiene que correr repartidos para entrenar unos 60 kilómetros semanales. Semanales, sí, sí. Es decir, ese hombre vive entrenando, vive entrenando y trabajando sobre sus articulaciones, destruyéndolas. O sea, nada es gratuito en esto. Así que por eso, si nosotros queremos evitar justamente, si tenemos problemas de rodillas y nos cuesta, no podemos caminar por ese motivo, o tenemos problemas en las caderas, o tenemos problemas para deambular normalmente, la alternativa más válida es la de la natación. Primero por ser completo en cuanto a actividad física, por tener un aporte de calorías, o sea que se reducen un montón de... Perdón, no es que se reducen, al contrario, quema muchas calorías. La natación, la media hora comparada con la caminata es casi el doble, es casi el doble. Así que, y desde el punto de vista del metabolismo, el metabolismo se acelera con la actividad física, y eso también genera un gasto energético que forma parte del descenso y de esas calorías que se van perdiendo a través de la actividad física. Bueno, tenemos mucho más para hablar, pero lamentablemente hay un montón. Tenemos que hablar sobre la hipertensión, brevemente lo decimos, el hecho de hacer actividad física, si bien en el momento que estamos haciendo nos sube un poco la tensión arterial, el beneficio de hacerlo regularmente es que una vez que nosotros paramos la actividad física, el paciente automáticamente, si partió de 12.8 o de 12.9, va a estar en 12.7 o 12.6. O sea, va a bajar la mínima, va a bajar probablemente la máxima también. Entonces, es como si nosotros tomáramos una medicación adicional a la medicación que tomamos para la hipertensión, el hecho de hacer actividad física en forma regular 3 o 4 veces por semana. Bien. Bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa. De acuerdo. Bueno, llegamos así al final del programa que nos habían pedido. Siento que no hemos cumplido. No. Siento que no hemos cumplido porque en realidad, lo que decía recién con Javier, lo de hipertensión, un concepto muy breve, muy rápido. No hemos hablado de los efectos que tiene sobre el corazón en sí. No hemos comparado distintos tipos de ejercicios. Me hubiera gustado preguntarle el efecto del impacto. ¿Pesas para quién sí, pesas para quién no? ¿Qué calorías consume el pesista en cada media hora en que se entrena? Es decir, nos faltó bastante. Así que, a pesar de que aquel que nos pidió, siento que estamos en falta y le tengo que pedir disculpas, haremos un segundo programa para completar lo que nos ha quedado. Para los que tengan dudas, como siempre, las redes a disposición. Agradecerles la fidelidad de seguir ahí y además de eso agradecerles también a los sponsors que son los que hacen posible el programa. Muy buenas tardes, muy linda semana y hasta la semana entrante. Que tengan una excelente semana y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención CB. Hasta entonces.